Lo estamos haciendo un poco casero, pero bien. Pero ya está grabando. Bueno, para mí es un placer dar inicio al segundo seminario del año del instituto, que lo vamos organizando de a poco, dadas las circunstancias, y presentar, bueno, el trabajo de Ani Gareta, que realmente es un orgullo tenerla en el instituto. Para nosotros significa toda una apertura y una ampliación del conocimiento y de los temas que el instituto está desarrollando. Y bueno, y esta es la primera vez, me parece la segunda, que aparece algún trabajo de ella, y que realmente nos pone en ese contacto entre historiadores de la arquitectura y arqueólogos, que es tan necesario, y que seguramente eso va a redundar a futuro en otros trabajos, y en una ampliación un poco del conocimiento para todos. Así que bienvenida, Ana, y bueno, y va a comentar este trabajo Fernando Williams, que ya todos te conocen. No tengo ningún currículum preparado de nadie, pero, pero que bueno, su palabra es bienvenida porque es también un experto en temas relativos al siglo XIX, entre sus múltiples temas y actividades, así que creo que va a ser un encuentro bastante fructífero y después vamos a opinar todos, si podemos. Bueno, así que los dejo para que comiencen. Bueno, vamos a ver si funciona esto. La charla en realidad la compartimos yo y Florencia Chechi, que es arquitecta graduada en la Ah, casa perdón, y sí. que además es estudiante de arqueología, futura próxima arqueóloga. Y un poco la idea fue tratar de dividirnos primero para que fuera más ameno y para que cada uno pudiera un poco volcar en algún detalle un poquito más algunas cosas. Eh, Como decía Fernando, esto es un tipo de investigación que vincula arqueología y arquitectura. Lo que vamos a presentar son dos casos de análisis en sitios que se conectan en el siglo XIX, aunque tienen otras características, y que están unidos por un elemento en común, que son proyectos de arqueología urbana. No sé si me escuchan bien, yo me escucho con mucho eco. Pregunto solo para saber si lo ignoro o si... Muy poquito Ana, eco. decime si se escucha. Y se escucha bien, hay como un ruidito de fondo, pero no, se escucha bien en general, ¿eh? Sí. Bien, perfecto. No, yo porque vieron que no se escucha como si estuviera hablando del fondo de una No, bañadera no, a una no. misma, entonces por las dudas. Bien, les decía, el elemento en común que tienen estos trabajos es que son trabajos de arqueología urbana, que es una práctica particular dentro de lo arqueológico porque se caracteriza por llevarse adelante en sitios en actividad, en ciudades actuales. A diferencia de otras formas de la arqueología, de otras ramas, que va a tener lugar en espacios... ¿Cómo? ¿Me están hablando, perdón? No, vos seguí porque Perdón, no. perdón, por ahí si silenciamos los micrófonos mientras están hablando las expositoras sería, hay menos ruido, no sé, sugiero. Ah, eso sí, sería por ahí, si les queda cómodo y no les molesta, está bueno por una cuestión de que yo si no escucho con eco y no sé si me están hablando a mí o no. Bien, les comentaba, la arqueología urbana es una arqueología que se desarrolla en ciudades actuales, lo cual le da un rasgo que es particularmente singular dentro de las investigaciones arqueológicas en general. Porque eso implica el uso de una metodología que es única y que es diferente a la de las otras ramas de la arqueología, y que incluye tener entre sus objetivos la gestión del patrimonio de esa ciudad, lo cual también la convierte en una práctica bastante singular, porque otros campos de la arqueología están muchísimo más enfocados en lo que es la investigación plena y no tanto en lo que es el trabajo de gestión de ese patrimonio. La arqueología urbana tiene el problema, depende cómo lo quieran ver, lo pueden ver como problema, lo pueden ver como alternativa de tener gente que opina en el lugar en que uno está trabajando. Y eso no deja de ser todo un desafío. Como verán, esto sirve como ejemplo para tener en cuenta cuáles son los espacios urbanos que la arqueología tradicionalmente intervino,
en todo el mundo la arqueología de las ciudades empezó en ciudades deshabitadas, empezó en ciudades en las cuales en ese momento no había una población activa que opinara sobre lo que se estaba haciendo o no se estaba haciendo, y la arqueología urbana actual tiene la contraparte de tener que ocuparse de esto, de tener que ocuparse del registro material y de las opiniones de las personas que están involucradas en esa misma ciudad que se está investigando. No es ni mejor ni peor, es ni más complicada ni más difícil, cada espacio, cada ambiente, cada tipo de sitio tiene su dificultad, pero sí es una arqueología que requiere la consideración de un montón de factores más de lo que es la arqueología en otro tipo de espacios. ¿Cuándo empieza la arqueología urbana como disciplina o como especialidad dentro de la arqueología? Empieza después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial expuso en algunas de las ciudades más importantes de Europa una situación compleja cuando, después de que finaliza la guerra, empieza a tener que tomarse decisiones sobre qué se va a hacer con las ciudades que se vieron dañadas. Cuando las ciudades que fueron bombardeadas o las ciudades que fueron escenario de conflictos empiezan a mostrar que por debajo de los edificios más modernos, de lo que eran las ciudades modernas a mediados del siglo XX, aparecen las ruinas de las ciudades viejas, las ruinas que cada una de esas ciudades había sido. En algunos casos incluso los edificios antiguos se habían mantenido en muchísimo mejor estado que los edificios más modernos. Eso obligó a sentarse a pensar y a que por primera vez en una misma mesa urbanistas, arquitectos, arqueólogos, historiadores, se sentaron a decidir qué pasaba con eso. Y esto generó el reconocimiento de un rasgo fundamental de las ciudades modernas, que es la superposición. Las ciudades modernas son ciudades que siempre fueron muchas ciudades y que habitamos en este momento en la superficie. Cosa que no pasa con otras ciudades. Por supuesto que siempre, cuando uno habla de arquitectura o cuando uno habla del mundo urbano, es un mundo de trayectoria, de recorrido y de difícil momento para identificar el principio y el final. Pero digamos, todo este recorrido suele ser más largo en las ciudades modernas. Hay ciudades que fueron ocupadas y desocupadas en 200 años. Entonces, en esas ciudades, el principio y el final, con un proceso de abandono, uno puede pensar en Pompeya, en Herculano, es mucho más sencillo que una ciudad que hace 2000 años que está ocupada, 500. En la década de 1970, este interés por las ciudades que había iniciado al final de la Segunda Guerra, yo puse Francia e Inglaterra, también tuvo grupos fuertes en Alemania y en España, empezaron a reunirse equipos de investigación que trataban de coordinar cómo se seguía. Ya las ciudades habían sido reconstruidas, ya se había modificado el panorama urbano, pero hubo que sentarse a pensar cómo se seguía la gestión de ese patrimonio construido que se había salvado. Siempre en algún momento alguien dijo, me causó mucha gracia, que esto que es la primera mesa de diálogo entre diferentes especialidades, en realidad fue un juicio de divorcio, porque no hubo posibilidades no fue un diálogo fácil, no fue sencillo entenderse, lo que mencionaba al principio Fernando, por lo menos en nuestro país, arqueólogos y arquitectos tenemos una maravillosa trayectoria de enfrentamientos, muchas veces absurdos y muchas veces que tienen que ver con lo personal, pero que en realidad un poco se enraiza en un problema, en una práctica que quiere construir y en una práctica que quiere conservar y que no se construye. Entonces, esa necesidad de gestionar el patrimonio tuvo a fines de la década del 70 una reunión importantísima en lo que se llamó el grupo de Tours en Francia, en que se reunieron y decidieron que tenían que buscar una solución. Decidieron que tenían que generar una coordinación de actividades que le permitiera a los arqueólogos investigar y obtener información, y a los urbanistas seguir construyendo para que la gente siguiera viviendo en esas ciudades con relativa comodidad. Y que en el medio de todo eso tenía que buscarse una forma de conservar el patrimonio histórico, de conservar el patrimonio que se consideraba valioso. Hay una idea muy interesante que sostiene un poco algunos trabajos de arqueología urbana, que apunta a las ciudades modernas tienen una identidad que tiende a diluirse. En muchas ciudades modernas, no en todas, pero sí en muchas, hay una idea de ciudad sin pasado. Esto uno lo ve mucho en Buenos Aires, y a diferencia de uno se va a cualquier pueblo del noroeste argentino en que te parece que todo es viejo, aunque no lo sea, muchas veces no lo sea, y en que hay
una presencia del pasado en el presente, en las ciudades modernas, muy grandes, esto se divide, tiende a perderse esa visibilidad del pasado. Y esta idea de los que empezaron con arqueología urbana en la década del 70 era que mantener el elemento físico construido de ese pasado servía para darle un anclaje a la historia, servía para que esas ciudades que por supuesto tienen una historia previa pudieran tenerla a la mano, pudieran recordarlo y pudiera contribuir a la construcción de esa identidad urbana. En Argentina, la idea de gestión del patrimonio urbano, de arqueología urbana, llega muy tempranamente, si consideran que, les dije que esto pasaba a fines de los 70, principios de los 80 en Europa, de la mano de este señor, que es el doctor Daniel Sabelson, que es mi director, y que es quien, con la vuelta de la democracia, va a crear, en una fecha tan temprana como 1983, el primer programa por la memoria de Buenos Aires. Daniel es arquitecto formado en la UBA en Argentina y es doctor en arqueología en México, entonces tuvo una formación en que articuló diferentes intereses, pero estuvo obligado a hablar consigo mismo en algún punto de las dos cosas que le interesaban, y a aprender y a elaborar estrategias sobre cómo podía abordarse el trabajo en ciudades modernas, que hasta ese momento todo el mundo medio venía esquivando porque es complicado. Y después de fundar el programa por la memoria de Buenos Aires, muy rápidamente se va a fundar el Centro de Arqueología Urbana, que no casualmente se funda en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que a los arqueólogos nos cuesta lidiar con las estructuras construidas, nos cuesta lidiar con las cosas que no empiezan y terminan con tanta facilidad como una vasija o como una urna o como el esqueleto de un guanaco. Es complejo, requiere entrenarse, por supuesto de vuelta, no es ni más ni menos complicado, es diferente, pero requiere un entrenamiento que en general no tenemos los arqueólogos. La arqueología argentina está, desde el origen, está muy enfocada en el mundo prehispánico, en el mundo indigenista. Y ese mundo indigenista en la mayor parte del país es un mundo en el cual la arquitectura de esos grupos indígenas no atrajo la atención de los arqueólogos. No confundir, no quiere decir que no haya arquitectura indígena, la hay y muy interesante, solo que no fue del foco central del interés arqueológico. La atención a lo construido empezó con la arqueología histórica y con la arqueología urbana. Y después hizo una vuelta y un recorrido muy interesante, y empezó definitivamente en gran medida con Daniel y con otros profesionales que trabajaron en el Centro de Arqueología Urbana, y que empezaron a generar una dinámica en la cual la ciudad actual fue el objeto de interés. Desde el 2017 ese interés se trasladó al ITEPAC con gente tan impresentable como la que ven en esa foto, que es el equipo arqueológico que estamos trabajando desde hace unos años en el instituto, y que tenemos la característica de primero integrar arquitectos, arqueólogos, historiadores, integrar gente de diferentes líneas de trabajo, y después de tratar de especializarnos, porque creo que eso es algo que vamos a seguir haciendo siempre, en sitios con arquitectura doméstica. Y esto no es un dato menor. Nuestros antecedentes de trabajo tienen que ver con lo doméstico. Creo que en arquitectura, sé muy poco, pero entiendo que habrá líneas de especialización que son diferentes. En arqueología hay una especialización que pasa por el mundo religioso, hay una especialización que pasa por el mundo funerario, por lo simbólico, hay como diferentes líneas. A nosotros en particular lo que nos interesó siempre fue la arquitectura doméstica, que es un campo particular dentro de todas las posibilidades. Y hago esta aclaración de registro material construido porque una de las cosas que yo aprendí desde que me mudé a arquitectura es que qué cosa es arquitectura para un arquitecto y qué cosa es arquitectura para un arqueólogo son cosas muy diferentes. Entonces tengo que hacer esta separación. Claramente somos disciplinas diferentes, entonces pensamos y definimos y abordamos algo que puede ser el mismo objeto de estudio desde perspectivas muy distintas. Entonces, nosotros llamamos arquitectura a casi cualquier cosa construida, e incluso cosas que no hayan sido construidas y son utilizadas, para nosotros también son arquitectura. Digo, teniendo en cuenta que puede haber mucha gente de arquitectura que esté objetando esta definición, esta es la nuestra. No quiere decir que sirva, no quiere decir que le sirva a todo el mundo, pero es con la que trabajamos nosotros. Registro material construido. Les decía al principio que íbamos a presentar dos casos de análisis. Yo voy a presentar el primero
que tienen que ver con la investigación que estamos haciendo en San Juan, que es nuestro trabajo de investigación desde hace un par de años. Y Florencia va a presentar un trabajo de peritaje y rescate en Buenos Aires, que fue justamente un trabajo de rescate, que empezó y terminó con características bastante diferentes. Pero lo que me parecía interesante llamar la atención era sobre esto. ¿Por qué estamos presentando estos dos sitios que son lejanos y que tienen características muy distintas, más allá de darla a conocer la actividad del equipo? Lo que nos parecía interesante era pensar, obligarnos a pensar a todos, que la arqueología en general tiende a trabajar con cosas que están enterradas. Por esto que les mencionaba al principio, trabajamos por lo general en sitios que fueron abandonados, en sitios en los cuales el sedimento ha ido cubriendo los objetos, los edificios, y estamos obligados a excavar para sacarlos a la luz, para poder analizarlos. Y la arquitectura en general coincide con este pensamiento de lo arqueológico, salvo los grandes edificios, el Partenón, las grandes ruinas, que se encuentran como bastante desenterradas, pero no lo doméstico. Esta idea de la arqueología de lo doméstico como algo que puede sobrevivir por encima de la superficie no está tan desarrollada. Y es interesante tenerla en cuenta. En estos dos casos que les vamos a mencionar, el primero es un caso de arquitectura doméstica conservada, que se convierte en un sitio arqueológico a partir de una perspectiva de análisis, y el segundo es de un sitio completamente sin arquitectura en superficie, en el cual el rasgo característico y diagnóstico de la arquitectura es que todo va por debajo del nivel de cero, y todo sigue siendo arqueología urbana. También hay una característica bastante particular que tienen estos dos sitios que no tiene ninguna relevancia en la elección de los sitios por parte del equipo arqueológico, pero que no podemos dejar de mencionar, que es la vinculación con probablemente dos de los personajes más relevantes de la historia argentina del siglo XIX, como son Domingo Faustino Sarmiento y Rosas. Casualmente, las casas en las que estamos trabajando y que vamos a presentar hoy tienen que ver con estos dos personajes. No es que no es que hayamos elegido los sitios por su vinculación con los personajes, pero sin embargo ahí están y es como van a ser conocidos, y tal vez la conservación de algo sí tenga que ver con ellos. Entonces, bueno, nos parecía divertido mencionarlo, pero no los elegimos, no es que elijamos personajes importantes y vayamos buscando sitios para excavar, simplemente se dio así. El primer caso es el trabajo de investigación, les decía que estamos desarrollando, es en la casa natal que ahora es el Museo y Biblioteca Casa Natal Sarmiento, en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan, en la capital, y es una intervención en un sitio con una vivienda construida a fines del siglo XVIII, que se desarrolla como una indagación enfocada en lo que son las prácticas constructivas coloniales y los protagonistas. ¿Por qué hablo de prácticas constructivas? La historia de la arqueología se enfoca en el estudio de la conducta. Yo siempre hago esta aclaración. Parece que estudiamos objetos, pero en realidad, y el objeto puede ser algo tan grande como un edificio, pero en realidad lo que nos interesa es el estudio de la conducta detrás de los objetos. Entonces, en el estudio de esta casa en particular, que perfectamente puede ser estudiada por la historia de la arquitectura y que va a obtener un resultado completamente diferente a lo que podamos ver nosotros, lo que nos interesa no es el elemento de la casa, los rasgos de la casa, sino cómo esos rasgos nos remiten a las personas que lo hicieron. Cómo fue el proceso de construcción de esa vivienda, es lo que nos interesa, y con los materiales y los métodos y las decisiones que guiaron esa construcción. Lo que nos interesa es quiénes construían y cómo construían, más que lo que puedan ser las influencias teóricas, las instrucciones, el diseño o las órdenes que guiaron esa construcción en un nivel macro. En esto sí es importante aclarar que la arquitectura colonial está muy estudiada en Argentina desde lo documental, y muy más o menos, tampoco tanto en realidad, pero tiene un importante estudio documental, es decir, está muy estudiada desde lo que los documentos dicen que se hacía, desde lo que los documentos, desde las instrucciones, las órdenes reales, desde lo que se dice que un arquitecto importante, sobre todo en arquitectura religiosa, ordenó que se hiciera, y mucho menos desde la evidencia material resultante. Hay menos estudios que se hayan enfocado en el objeto resultante. Entonces nos parecía que era interesante encararlo por ese lado, porque obviamente
La historia de la arquitectura del edificio la puede hacer otras personas que sepan mucho más que nosotros y tendrán un resultado final diferente. A nosotros nos interesaba pensar cuál era el proceso de construir, de eso nos ocupamos al fin y al cabo los arqueólogos de la conducta, detrás del objeto que ahora existe. Para ubicarlos en la historia de San Juan, muy brevemente, la ciudad de San Juan de la Frontera se funda en 1562 como parte de lo que fue el avance ibérico colonizador desde Chile. En esto la región de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis van a tener fundaciones que van a estar directamente asociadas al mundo chileno más que al mundo peruano tucumano, lo que era la región del antiguo Tucumán. Son mundos bastante diferentes y eso probablemente se refleja en la arquitectura también, aunque todavía no hay demasiados estudios de arquitectura colonial como para permitir generar esta diferencia o conocerla muy en detalle. La ciudad de San Juan tiene, por los motivos que puedan pensar, en el cual por supuesto el terremoto del 44 y otros 5 o 6 terremotos que ha tenido a lo largo de los últimos 500 años son buenos argumentos, tiene muy pocos casos de arquitectura colonial en pie dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad. De hecho, ninguna de estas fotos corresponde al casco urbano. Tiene ejemplos interesantes de arquitectura conservada en otras regiones, en Hachal, en iglesias, pero no en la ciudad. Y la característica fundamental de la arquitectura colonial de toda la provincia, hasta donde se conoce, es que es una arquitectura perecedera, es una arquitectura hecha en adobe, en maderas. Es el rasgo diagnóstico para la identificación de lo colonial, por supuesto que se sigue usando después, y es la característica que estamos tratando de identificar como parte de la tradición constructiva de San Juan. En esta arquitectura regional es una arquitectura que tiene fundamentalmente lo que les decía, tierra cruda y uso de maderas locales como rasgo, con la curiosidad de que no hay registros de una utilización sistemática de piedra en el mundo precolombino ni en el mundo colonial. Lo cual la convierte en una cosa bastante diferente a lo que uno va a encontrar como arquitectura colonial en otras regiones del país, en que también hay piedra, y en que la piedra está directamente utilizada en la arquitectura de los últimos 500 años. En algunos casos esa falta de uso de piedra o ese no interés en el uso de piedra se atribuye a la poca influencia que el mundo incaico tuvo sobre la región de San Juan, que estaba en un cambio habitada por huarpes y por otras parcialidades que construían con otras técnicas y con otros materiales, básicamente tierra cruda y madera. Cuando hablo de tierra cruda estoy hablando de adobes o de quincha o de alguna de las otras variedades que puedan tener que ver con utilizar materias primas que no se cocinaban. Lo que sí se reconoce de Argentina, pues este verano se alcanzó temperaturas inéditas para esta región. ¿Más fuerte? Hay un micrófono abierto. No, hay un micrófono abierto de María Flavia González. Ah, pero pensé que me estaba hablando a mí. Ahí está, ahí lo silenció. Perfecto. Ah, Gracias, María. No, pensé que me estaba hablando a mí. Bien. Lo que decía es que se asoció en otras partes del país el uso de una arquitectura en piedra a la presencia de los incas, que tenían una larga tradición de arquitectura en tierra. En la zona de San Juan, Mendoza, en Cuyo no, porque las poblaciones locales, que eran huarpes y otras parcialidades, en realidad tenían un tipo de arquitectura que era más bien perecedera. Sí hay mucha influencia de lo inca en lo que se llama arquitectura hidráulica, que tiene que ver con canales y demás, pero no estrictamente en lo constructivo que se haya conservado. Lo que sí se puede ver es también una influencia con presencia de diferentes constructores de otras regiones que van y vienen desde Chile, que formarían parte de lo que son las poblaciones españolas. Pero bueno, eso todavía está en estudio. Pero les decía entonces lo que sabemos y lo que esperamos de la investigación es en este sitio, que es el Museo de Biblioteca Casa Natal Sarmiento, que es nada menos que el monumento histórico nacional número 1 del país, sin estrés para pedir permisos o para hacer cualquier cosa que pudiera dañarlo. Está en el centro de la ciudad de San Juan y es un edificio que fue declarado a principios del siglo XX y que se entiende es la casa natal de Sarmiento y que fue conservado tal y cual fue mantenido por la familia durante casi un siglo.
Este es el aspecto, es un hermoso museo. Cuando se pueda viajar se los recomiendo para visitar porque es realmente bello el edificio y bella la museografía del lugar. Pero la idea es que esto representa un tipo de arquitectura en un momento en particular de la historia de San Juan. Está considerada, perdón, está considerada como un modelo de casa colonial sanjuanina típica. Importante aclarar que más allá de que el periodo colonial oficialmente terminó en 1810 con la Revolución de Mayo, los procesos históricos y los procesos constructivos, creo que estamos todos de acuerdo en que siempre tienen una duración que va más allá del momento en que por fecha se acaba. La influencia, la brutal influencia del periodo colonial en el resto del siglo XIX, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, está muy comprobada en diferentes ámbitos, incluyendo el constructivo. Entonces, si bien la casa se construye en algún momento entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, podría ser de 1830 y podría ser considerada colonial igual, no por su fecha, sino por su tipología. Hago esta aclaración un poco para pensar que no es tampoco fácil atribuir temporalidades a nada. Esta casa, les decía, está considerada, es una casa que tiene 2 patios, que tienen ahí por supuesto tiene la famosa higuera. Los que tenemos más de 40, creo que todos conocemos la historia de la madre de Sarmiento, que tejía abajo de la higuera, que sigue habiendo un retoño en esa higuera. Paula Albarracín, que fue quien construyó originalmente la casa y quien de hecho después va a ser la madre de Sarmiento. Les decía, esta casa está considerada como un modelo típico de casa sanjuanina colonial por su tipología y por sus materias primas. Pero el problema que siempre los arqueólogos encontramos un pero en las cosas, es que allá. Se me detuvo compartir video. Perdón, arrancamos vuelta. Les decía que siempre tenemos un pero en algunas cosas. El problema es que ver esa casa que fue construida a fines del 18, principios del 19, declarada en el 911, verla en el 2020 y considerarla como colonial, implica entenderla también como el producto de un proceso constructivo de modificaciones de casi 200 años, que incluye, les decía, el terremoto del 44, y que además implica algún tipo de relevamiento, y es una estructura que interesantemente no tiene ningún relevamiento sistemático de materias primas y de sistemas constructivos en los diferentes momentos. O sea, esta casa de 200 años, estamos asumiendo como la casa típica colonial sanjuanina, porque creemos que es de adobe al principio y creemos que después se utilizó otro tipo de elementos y creemos que tenía techo en carrizo. Hay una serie de datos importantes que nunca se revisaron sistemáticamente. La casa fue declarada y el momento en que se declara no se hace ningún tipo de revisión de la materialidad del edificio, ni se identifican las diferentes modificaciones que tuvo durante todo el siglo XIX, incluyendo las que el mismo Sarmiento va a introducir cuando es gobernador de la provincia de San Juan. Entonces hacía falta identificar en todo este edificio que está bastante cambiado, ver cómo podíamos encontrar lo colonial en eso, ver si realmente había algo colonial conservado y cuáles eran las características de ese colonial. Y las características de ese colonial empiezan por la casa que les mencionaba, se dice fue construida por la madre. Es la casa en lo que están señalados ahí, es una letra medio difícil de leer, pero básicamente dice eso. Lo que está señalado en rosa es lo que habría sido la construcción del núcleo original, construida por la madre, y después se van a empezar a aparecer los agregados. Tratando de rastrear quién construyó, porque la pregunta es, la historia dice construida por la madre, suponemos que Pablo Albarracín puso los adobes, preparó el adobe, el mortero, hizo el techo. Podría haber sido, ¿por qué no? Las mujeres sanjuaninas son increíbles y mujeres en diferentes partes del mundo construyen en diferentes épocas, pero esto no correspondía exactamente, el relato que teníamos no correspondía exactamente a lo que eran las prácticas constructivas, hasta donde las conocíamos, en las cuales las mujeres no tenían demasiado lugar. Podría haber sido, pero no. Lo que dicen los documentos, lo que empezó a aparecer cuando empezamos a revisar, es que la casa fue construida por dos esclavos que a la madre le presta una tía.
Esto es súper interesante en muchísimos niveles. Fue como la punta del ovillo, por lo menos para nosotros, de todo un reflexionar sobre quién construía y sobre la idea, y esto es muy interesante, de cuáles eran las clases populares y quiénes eran los pobres en San Juan en un determinado periodo. ¿Por qué? Porque el problema es que si la familia de Sarmiento, que era considerada lo más pobre de lo más pobre dentro de este mundo sanjuanino colonial, tenía acceso a 2 esclavos, por más que fueran prestados, no importa, quería decir que había que repensar la estructura de lo social dentro de San Juan y empezar a pensar que había otros grupos que eran todavía más, más pobres o que contaban con un referente social incluso más modesto que el de ellos. Esto, les decía, fue la punta del avillo que nos llevó a revisar documentos, a revisar muchos censos, a empezar a pensar y a ver cómo una enorme población afro, San Juan, los censos muestran que tuvo más de la mitad de la población de San Juan durante gran parte del periodo colonial, incluyendo todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX. Había más población afro que la población criolla, mestiza, española e indígena junta. Los números de los censos son súper interesantes porque muestran una enorme presencia afro que no está demasiado tenida en cuenta en el relato histórico. Y entre todas las actividades que desarrollaba esa población afro, que por supuesto al principio es literalmente afro, procedente de África, llegada, bajada en barcos negreros que cruzan desde Chile y que llegan desde el Río de la Plata, y después de un tiempo se van a convertir en afroargentinos, en afrodescendientes, pero que mantienen esa característica de lo afro, van a ser la población que se va a ocupar de las tareas de albañilería. Y esto va a durar por lo menos hasta entrada del siglo XIX. Gran parte de la labor de albañiles que va a estar desarrollándose en la ciudad, estoy hablando de la ciudad, nuestro foco siempre es la ciudad de San Juan, va a ser desarrollada por esclavos africanos. Entonces, teníamos que empezar a pensar si esto es lo que dicen los documentos. Por supuesto que la casa natal de Sarmiento la tomamos como ejemplo porque es la única casa colonial que encontramos que quede en pie, aunque esté muy modificada, es la única casa que encontramos en pie colonial en San Juan. Hay que empezar a pensar cómo la toma de decisiones de estos individuos, cómo sus conocimientos prácticos sobre ciertas cosas, la cantidad de agua que le agregaban a una mezcla, su propia experiencia constructiva o su total falta de experiencia en la actividad, influyeron en el producto final que es la arquitectura colonial, influyeron en el producto final que es esa casa como ejemplo, decíamos, de otras casas. Y un poco lo que estamos tratando de hacer, y este es el paso en el que estamos trabadísimos por una cuestión de, bueno, entre pandemia y autorizaciones ha sido muy lento, lo que ahora toca es vincular cómo esa toma de decisiones por parte de esos individuos se relaciona con qué tipo de madera se usaron, cómo se cortaron, cómo se sostuvo el techo, del cual habrá que ver si el que queda es parte original o no, cómo se hicieron los pisos, que por supuesto ahora están ladrillados y no corresponde a la estructura original colonial, cómo se preparó el mortero de tierra para hacer esas paredes de tierra, cómo esa información de prácticas constructivas de grupos que no son los que habitualmente se consideran constructores, fue la que definió lo que les decía está considerado la casa típica colonial sanjuanina. Eso por un lado, y por otro, como podrán observar, la casa original en realidad era una sola habitación. El concepto de casa colonial típica es una casa colonial que responde a cierta clase social, que claramente no es la clase popular, que era la población mayoritaria de San Juan. Entonces también lo que nos parece interesante pensar es, primero hay que pensar en quiénes construían en ese contexto, y segundo pensar qué tan típico es lo que consideramos típico dentro de un formato arquitectónico para esta ciudad, para este periodo. Lo que queda ahora, y es la parte más complicada, por supuesto, siempre de hacer arqueología, es unir esa información que encontramos en lo documental con lo que es la materialidad del edificio. Esto incluye, por ejemplo, análisis de las argamasas, que cuando nos den los permisos, vamos a tomar de las paredes, de los pisos, de los techos, de diferentes materiales, y tratar de ver cómo la mayor o menor cantidad de agregado de agua en ese mortero, como el agregado de materiales que no son habituales en lo que es la arquitectura
ni la local indígena, ni la arquitectura española pueden haber modificado la solidez, la consistencia, la durabilidad de esos morteros, o cómo la utilización preferencial de ciertas plantas por parte de estos grupos constructores puede haber influido en ese resultado final. Esto es el proceso, digamos, el paso que nos falta de análisis arqueológico, vincular la información histórica que tenemos con la materialidad que estamos teniendo enfrente en la casa, que estamos viendo, y construir un relato que recupere el proceso de construir ese edificio. En eso estamos avanzando. Para terminar ya y dejar a Florencia seguir con la parte que le toca a ella, lo que tenemos hasta ahora como resultado, y nos parece súper interesante, es pensar que la arquitectura colonial de este sitio, después veremos si esto se puede extrapolar o no al resto de San Juan, no importa, de momento estamos trabajando en este sitio, es el producto de la actividad de un conjunto heterogéneo de individuos, mucho más heterogéneo de lo que se pensaba al principio, en que en algunos relatos de la historia colonial de San Juan creen que la arquitectura sanjuanina es una especie de reproducción a pequeña escala de lo que pasaba en otras partes de Europa. Es una especie de traslado y de la arquitectura que llega y se implanta en San Juan, o en algunos casos se implanta con la colaboración de grupos indígenas. Bueno, parece que en este escenario social de que fue el colonial, e insisto, el colonial va a durar como proceso, por lo menos en lo constructivo, hasta entrado del siglo XIX, los que construyeron un grupo de individuos mucho más heterogéneos de lo que habíamos pensado al principio, y que producen resultados materiales que van a ser singulares. La posibilidad de que ese resultado material, ese objeto arquitectónico, tenga características específicas, distintas de otras, tiene que ser conocida, en gran medida por nuestro propio interés de investigación y de desarrollo histórico, pero también para la elaboración de planes de manejo y conservación del edificio, que es una cosa en la que estamos trabajando ahora con la gente del Museo de Biblioteca Casa Natal Sarmiento y también con gente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Juan, porque el punto es que los planes de manejo necesitan de esa información para ser precisos. Si uno trata de conservar o de aplicar cosas que sirven en otro edificio que tiene otras características, claramente la actividad no va a ser adecuada. Por lo menos esperamos que esto contribuya a darles mejores resultados. Y esto tiene que ver con lo que les decía al principio, que es uno de los intereses de la arqueología urbana. Tratar de gestionar el patrimonio que investigamos, no solamente investigarlo en abstracto. Ahora sí, le voy a dar paso a Flor para que pueda arrancar con su parte. Hacemos un intercambio. Ahí está. Ahí ven todo, ahí lo puse en ver presentación, ahí ven todos la pantalla bien. Bien, perfecto. Bueno, el segundo caso que, como mencionó Ana, que vamos a analizar, es el caso de Moreno 550, que es de Ciudad de Buenos Aires, como otro caso de arqueología urbana, pero la particularidad de este sitio es que se trató de un peritaje y de una intervención de un rescate arqueológico en un sitio que es multicomponente. La arquitectura a cota cero, o sea, en lo que es superficie no existía, el sitio era un estacionamiento y a partir de los trabajos de excavación de una futura obra empezaron a aparecer varios hallazgos. Para ubicarnos un poco espacialmente, estamos hablando de lo que es Moreno a la altura de 550 entre las calles Perú y Bolívar, enfrente del ¿Tenés silenciado el micrófono? Ahí está, perdón, se me silenció solo. Les decía que el sitio se encuentra en lo que es la calle Moreno 550, entre las calles Perú y Bolívar, frente a lo que es la Manzana de las Luces, el Colegio Nacional y la Iglesia San Ignacio. Estamos en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Entre el año 1970 y el 2017, este predio, este sitio, funcionó como un estacionamiento, como podrán ver de las imágenes de Google Earth,
con edificios alrededor, pero es un sitio donde no se conserva ninguna arquitectura. En el año 2017 se aprueban los planos para la construcción de un edificio que incluye 2 torres y 2 subsuelos, lo cual es bastante importante porque van a una profundidad aproximadamente de 8 metros por debajo de lo que es el nivel de la calle. Pero, como dijimos, estamos en el casco histórico de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó antes en este sitio? Primero, pensemos que al estar en esta ubicación, tenemos ocupación en lo que es Ciudad de Buenos Aires de por lo menos desde fines del siglo XVI. Siempre en todos los planos históricos, esta manzana, que acá en los planos se los indico en color rojo, aparece dentro de lo que son las planimetrías de la época. Por ende, estamos hablando de un terreno que ha tenido mucha ocupación a lo largo del tiempo. Como el trabajo fue un peritaje y un rescate arqueológico, el trabajo de investigación previa al sitio no se pudo dar. Todo lo que es el trabajo, el desarrollo histórico, lo fuimos analizando a medida que interveníamos en el terreno, que es muy diferente a lo que ocurre con el caso de San Juan, donde estamos analizando la información y después vamos a intervenir específicamente a algún sector. En este caso, nosotros con el equipo le tenemos que agradecer al arquitecto Jorge Tartarini, que fue el que nos proporcionó la cronología. Y lo más antiguo que encontramos, la referencia más antigua, es de 1764 como Casa del Obispo. No específicamente el terreno en el que estamos analizando ahora, sino un sector más amplio que incluía la esquina de Bolívar y Moreno, que actualmente se encuentra el Palacio Raggio. La figura central para los medios es justamente Juan Manuel de Rosas, que se casó con Encarnación Ezcurra y Arguibel en el año 1813 y se fueron a vivir a este sitio que, como les comenté, no era solamente sobre calle Moreno, sino también en la esquina de Bolívar. El terreno pertenecía a la familia de Encarnación Ezcurra y Arguibel, pero la particularidad que tiene es que desde este matrimonio, este sitio pasa a funcionar como casa de gobierno. Si bien este plano que estamos viendo acá es del año 1883, es el único documento o el documento más antiguo que tenemos donde podemos distinguir una planta de arquitectura. Ahora van a ver que toda la otra documentación que tenemos son siempre lo que se llama plantas aéreas o plantas de techo. No podemos ver esta distribución interna donde se pueden distinguir 3 grandes patios, pero la particularidad es que solamente vemos habitaciones, pero no sabemos la función de cada habitación. Cuando Rosas cae, termina su gobierno y va a vivir a lo que es el famoso Caserón de Rosas, en el año 1838. Este sitio sigue funcionando como vivienda del gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta el año 1882, que claramente coincide con lo que es la fundación de la ciudad de La Plata. En este caso, por ejemplo, podemos ver en el catastro Beare, que data de 1865, lo que es en rojo marcado el sitio específico de Moreno 550, pero como pueden ver, la casa de gobierno ocupaba un sector mucho más amplio. Entre 1882 y 1901, el sitio funciona como casa de correos. Esto para nosotros fue un dato muy importante en cuanto a lo que es el material arqueológico que encontramos en el sitio. Este es el caso del plano mercantil de 1870, donde tenemos otra distribución en lo que es el terreno, pero sigue funcionando o se sigue identificando este sitio como gobierno de la provincia. Por eso también la importancia de lo que es el sitio y de poder, en este caso fue a la par, pero de poder conocer qué había sucedido en este sitio. Para fines del siglo XIX, encontramos por primera vez el sitio dividido en 2 sectores. Por un lado está la presencia de un taller de cristalería y por el otro encontramos la construcción de un inquilinato, donde el primer plano es de 1903. El inquilinato no dura hasta 1970, sino hasta la década del 20 o del 30 aproximadamente, y luego sigue habiendo, la estructura sigue existiendo en el terreno hasta el año 1970, donde, como se comentó, está el estacionamiento. A partir de ahí es solamente el estacionamiento de vehículos.
¿Cómo llegamos nosotros como equipo arqueológico a la obra? A partir de un conflicto legal que hubo en el sitio, la intervención del equipo arqueológico permitió continuar los trabajos de la misma. Como me presentó Ana al principio, yo soy arquitecta, así que por mi parte yo entendía lo que era el problema de en una obra en construcción que se tenga que parar por justamente un hallazgo arqueológico, pero lo que también, como estoy también con el pie puesto un poco del otro lado, la importancia de poder proteger el patrimonio, porque esto saben que todo lo que está todo lo que es el patrimonio nos pertenece a todos. Y gracias a la intervención del trabajo arqueológico es donde este conflicto se pudo resolver y la obra se pudo llevar a cabo a la par de este trabajo. En este sentido es muy importante remarcar que no es que nuestra intervención paró la obra, todo lo contrario, lo que hizo la intervención arqueológica fue que la obra se pudiera seguir llevando a cabo. Sí hubo que adecuar, esto es lógico, los trabajos de la excavación, pero sin embargo ambas tareas se pueden llevar a la par. Como dijimos al principio, fuimos llamados para intervenir una estructura subterránea, acá estamos aproximadamente a 2 metros por debajo del cero, que fue la que generó el conflicto legal. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la obra como equipo arqueológico, como podrán ver en el fondo, está con obreros, hay materiales para la construcción, la obra se siguió llevando a cabo. El edificio que pueden ver en el fondo es el edificio del Colegio Nacional y al lado, el que es bajo, es la Manzana de las Luces. Y mientras nosotros seguíamos excavando esta cisterna, que por ahí la denominamos la Gran Cisterna por las dimensiones que tiene, como podrán ver, la siguió a la par todo el tiempo, hasta que, bueno, actualmente este es el rasgo que se conserva, particularmente de lo que es el sitio. Pero ¿qué más se encontró? Porque en realidad la cisterna fue el motivo por el cual nos llamaron, y no se encontró una, sino que se encontraron 2 cisternas, lo cual es bastante interesante. No sé si recuerdan en el plano que recién les mostré sobre Encarnación Ezcurra de 1883, los patios no tenían dibujado nada. Sí coincide la ubicación de ambas cisternas en patios, pero las cisternas estas no estaban dibujadas en ningún plano. Como podrán ver, la cisterna del lado derecho está en proceso de demolición porque también hay que hacer una selección en el terreno de qué se conserva y qué no. Y conservar 2 cisternas con características muy similares en un predio también es complicado para lo que es la empresa constructora. Se conserva lo que es la gran cisterna, esta que pueden ver en el lado izquierdo, que tiene 7,20 metros de diámetro y por el momento es la cisterna más grande que se encontró en Argentina. Hasta ahora, no sabemos qué puede pasar mañana. También se encontraron en el sitio, que por cierto el sitio es bastante grande, 4 pozos de aljibe. Los pozos de aljibe eran pozos que tenían aproximadamente 1 metro de diámetro y la profundidad iba entre 14 y 15 metros, llegando algunos hasta 30 metros de profundidad. En nuestro caso particular intervenimos hasta los 2 metros por una cuestión de seguridad. Siempre obviamente estuvimos usando todos los elementos de seguridad que se requerían en el trabajo en una obra en construcción, el tema del arnés, cascos, guantes, el calzado adecuado. No es que nos movíamos libremente por la obra, sino que teníamos lugares específicos para circular, lo cual también permite que el trabajo tanto de la obra como del equipo arqueológico se pueda articular sin ningún inconveniente. Encontramos 5 pozos que tienen la misma función que un pozo ciego hoy en día, así que no hace falta explicar nada en particular. Una letrina, 3 pozos de descarte de basura, una olla de descarte, y lo que es muy interesante fue la rica secuencia de restos de cimientos. Cuando decimos rica secuencia, estamos hablando de que prácticamente en todos los sectores donde intervenimos aparecieron cimientos. ¿Por qué hablamos de cimientos? Porque no se encontraron evidencias de restos de piso, que es bastante común en Ciudad de Buenos Aires hallarlos. En este caso no, por eso utilizamos siempre el término cimientos. Estos cimientos se encontraban en 2 estados. En realidad es una cadena de estados, empezando desde aquellos que estaban completamente deteriorados, que con pasarle un cepillo ya se nos demolían, y por otro lado, cimientos que se conservaban en mucho mejor estado, y a medida que tratamos con cimientos más modernos de principios del siglo XX, tenían un mejor
grado de conservación. Nosotros cuando empezamos a encontrar esto, incluso esta imagen es la primera área donde estuvimos interviniendo, nos empezó a aparecer una superposición de cimientos que en el momento fue muy difícil de comprender. Lo que necesitábamos era poder reconocer en este registro la variedad de secuencias y prácticas constructivas, teniendo en cuenta la cronología que mencionamos y la cantidad de usos que tuvo el sitio. Hay algo muy importante para mencionar, que lo que está en el plano no es lo que está en el terreno. Ya lo hice la mención en el caso de la cisterna. En este caso van a ver ahí marcados en color verde 2 pozos de balde que aparecían en la sala de lo que sería la vivienda de Encarnación Escurra y de Rosas, y los aljibes no estaban adentro de la casa. Entonces hay un montón de prácticas y de secuencias constructivas que no quedan reflejadas en las planimetrías, y eso es un desafío para nosotros, poder reconocer las mismas y preguntarnos qué es lo que pasó. Perdón, acá yo quiero interrumpir porque me parece importante comentar algo les decía al principio que el equipo es interdisciplinario por algo, y en este caso hubiera sido absolutamente imposible para la gente que solo tuviera formación en arqueología entender esto si no hubiéramos tenido arquitectos ayudando. Si no hubiera estado Florencia que contribuyó, y por supuesto le preguntamos a otros 50 que estaban dando vueltas por ahí también, porque es muy complejo y es muy difícil entrenarse en entender superposiciones que tienen que ver con estructuras que ya no existen. Cuando lo único que queda, y lo ven fantástico en la foto que puso Flor, fíjense que apenas quedaba una línea de cimientos a veces, y la completa intersección y el cortarse, entender una cronología a partir de la única línea de cimientos, que es un proceso que pasa muchísimo en arqueología urbana, es completamente desafiante, pero además es imprescindible echar mano de muchas cosas. En este caso, la arqueología, la arquitectura, la historia, todo lo que era la planimetría, fue lo que nos permitió tener indicios para poder seguir esto. Hubiera sido imposible hacerlo de otro modo. Perdón, Flor, quería interrumpir. No, no, está bien. Sí, justamente nosotros por ahí trabajamos principalmente con cronologías relativas en cuanto a estas secuencias constructivas de pensar qué es lo que está pasando por encima, qué es lo que está cortando a qué, que un poco es lo que queríamos mostrar acá en esta imagen. Eh, Sin embargo, las planimetrías nos permiten ubicar, poder tener fechas absolutas de determinadas estructuras, y a partir de eso pensar, bueno, ¿qué es más viejo o qué es más nuevo? Porque para nosotros es importante también conocer esta secuencia constructiva. Bien, ¿cómo intervenimos nosotros en el sitio? Como dijimos, se trata de una obra en construcción, por ende no podíamos, primero, circular por el sitio sin ningún inconveniente, y teníamos que trabajar en espacios reducidos porque la obra de por sí, que era muy grande, tenía movimiento constante, incluso máquinas. Por suerte pudimos hacer uso, en realidad no la usaron obviamente los operarios, pero pudimos hacer uso de las máquinas para acelerar los trabajos, porque al ser un peritaje y un rescate, los tiempos son mucho más acotados de lo que es un trabajo de investigación normal. Nosotros intervenimos por áreas. A medida que un área terminaba de ser excavada, se procedía a la remoción de la misma para que la obra pudiera avanzar. Por ende, nosotros en ningún momento tuvimos una visión del sitio en su totalidad, y para esto es muy importante, no solamente en esta situación, sino en todas las situaciones, tanto de la arqueología urbana como de la arqueología en general, es el relevamiento de todos los rasgos que aparecen, tanto gráfico, fotográfico, sobre todo en el caso de las estructuras que tienen que ser removidas, porque recordemos que no podemos conservar todo lo que es el registro inmueble, porque si no, no podríamos construir en ninguna ciudad que tenga cientos de años de antigüedad, como es el caso de Ciudad de Buenos Aires o el caso de San Juan. Entonces, hay que hacer un criterio de selección. Y lo que no se puede conservar se tiene que relevar al máximo, porque si no es información que se pierde. Entonces, cada estructura fue relevada, los ladrillos, los morteros, las imágenes de absolutamente todo. Tenemos muchísimas imágenes repetidas, pero no queríamos que quede ningún detalle por fuera. Y obviamente esto está todo respaldado por lo que eran los informes parciales y el informe final de actividades que redactó Ana, que fue la encargada de este trabajo. ¿Y por qué
lo que recién comentaba, ¿por qué la importancia de relevar todo? Bueno, porque algunas cosas se conservan y otras cosas no se conservan. Entonces, cada ladrillo, cada dimensión de ladrillo, morteros, profundidades, porque también esto nos permite conocer los distintos sistemas de cimientos que se utilizaban, no eran iguales los de principios del siglo XIX a los de fines del siglo XIX. Toda esta información relevada. Y dejando de lado que en realidad la mayoría del sitio tuvo que ser removido para que se pueda continuar con la obra, lo que se conserva, el único rasgo inmueble que se conserva en el sitio es lo que nosotros denominamos la gran cisterna, justamente por las medidas que tiene, que acá van a poder ver cómo fue cuando nosotros llegamos al terreno. Hay unos bloques que se ven abajo a la derecha, que gracias a la retroexcavadora los pudieron mover. Era imposible que nosotros pudiéramos mover eso a mano. Por eso también es muy importante el poder combinar el trabajo con la gente de obra, que también nos ayudó en todo momento. Con Ana por ahí nos reíamos el otro día cuando lo practicábamos, porque no sabíamos si nosotros éramos una molestia, no éramos una molestia. La gente de obra le llamaba mucho la atención lo que hacíamos, nos miraban, nos preguntaban, pero tuvimos la suerte de que hubo todo un equipo que siempre estuvo muy predispuesto a ayudarnos en todo. Creo que todo el equipo arqueológico puede dar fe de eso. Estuvimos excavando la cisterna, que originalmente era por 2 meses. Fue un trabajo que duró el trabajo en la obra 9 meses, más todo el trabajo de fichaje de materiales que se extendió más de un año. La cisterna en sí presentaba sus complejidades como cualquier sitio que se quiera grabar. Puede ver que empezaron a aparecer 2 muros que dividen la cisterna en 3 sectores, algo que hasta ahora nos venimos preguntando todos por qué estaban ahí, para qué sirvieron, porque no tenemos registro de este tipo de rasgo. Por el momento no lo encontramos, estamos todavía investigando. Seguimos en profundidad. La cisterna del cilindro, que es lo que se conserva, tiene 3 metros de profundidad y tiene la particularidad de que, bueno, una cisterna es para almacenar agua. Bueno, la cisterna funciona perfecto. Al día de hoy llueve y se inunda. Es impresionante lo bien limpiada que está. Y nosotros tuvimos la mala suerte de que cuando se hizo el trabajo de excavación llovieron 3 días seguidos y gracias a las bombas que tenía la obra se la desagotó en reiteradas ocasiones, que toda la lluvia iba a parar ahí adentro y quedaba estancada el agua. Pero bueno, por suerte se pudo avanzar en el trabajo. Eso también ralentiza un poco la presencia de la bomba. Sin la bomba para nosotros hubiese sido mucho más tiempo porque había que sacar todo ese agua. Hasta que llegamos al fondo, en un fondo de baldosas que está en perfecto estado. Ese círculo que ven en el centro es un aliviador o un pozo de decantación que no se encuentra en todas las cisternas, lo estamos también estudiando con el equipo. Se supone que todos los sedimentos que caían, porque las cisternas se llenaban con agua de lluvia, todo el sedimento se decantaba y se iba a este sector. La verdad que se encuentra en perfecto estado lo que es estas baldosas. Pero no solamente estamos hablando del material, el registro inmueble, sino que por ahí lo que más llama la atención es todo lo que es el registro mueble, lo que es lo que se conoce como material arqueológico, que apareció mucho, y cuando digo mucho estamos hablando de arriba de las 30.000 fragmentos. Claramente esto lo sacamos con un barro impresionante, pegajoso, porque era de pozos de basura donde se tiraba piedra, tierra, ladrillos, los elementos de uso cotidiano que ya no servían más, se habían roto, todo se tiraba a los pozos de basura. Este material era lavado por nosotros, por todo el equipo arqueológico, y después fue fichado por un grupo particular, y esto es entregado a patrimonio. En realidad se puede acceder a este material desde la Dirección de Patrimonio. Y aparece todo. Y esto es importante, que también da cuenta de cómo era el modo de vida en determinado tiempo. En este caso, bueno, siglo XIX y principios del XX y un poco del siglo XVIII también. Todo tipo de material que, bueno, podrán ver pipas de cabolín, vajilla, muchísimo, más loza, grés, cerámica,
Aparecen también huesos, algo muy particular fue los juegos de niños, por ejemplo, bolitas, que empezamos a encontrar. El material, para que por ahí estamos acostumbrados a ver en un museo que el material, la pieza está entera, no. La mayoría está en fragmentos y en fragmentos muy diminutos, como podrán ver. Pero la obra se hizo conocida por esto. Primero porque se sabía que era la Casa de Rosas, y por otro lado porque se decía que la cisterna era de la Casa de Rosas. Acá Ana lo va a repetir, estoy segura, pero se los voy a decir yo primero. La cisterna es de la segunda mitad del siglo XIX y Rosas vive en la primera mitad del siglo XIX. No son contemporáneos, la cisterna no es de la Casa de Rosas. Estaba en otra función, Rosas ya no vivía en esa vivienda. Las dos cisternas son de la segunda mitad del siglo XIX. Y se encontró todo un juego de vajillas con una inscripción, con dos inscripciones muy particulares, que es lo que más llama la atención hoy en día. Es esto: Viva la Federación y Federación o Muerte. Ya se conocía esta vajilla, no es que es la primera vez que aparece, pero bueno, es lo que más llama la atención del sitio. Y también desde nuestro punto como arqueología urbana y combinándolo con la arquitectura, es el tema de los materiales constructivos. La aparición de baldosas, de tejas, las que están, la de arriba a la izquierda es una baldosa, igual que la de abajo a la derecha. La de abajo a la derecha tiene la inscripción, que es de Le Havre, una fábrica francesa. La teja que está abajo a la izquierda tiene la particularidad de que dice Saint Henry y la Y está puesta al revés. Y después arriba a la derecha tienen distintos fragmentos de tejas. También aparecieron numerosos, bueno, ladrillos claramente de distintas medidas, pero tirantes de madera, perfilería metálica, y en los pozos de basura encontramos muchísimos clavos. Esperen que... no puedo pasar un segundo, perdón. Ahí está. Bueno, ¿y qué hacer con el patrimonio? Como comentamos, lo que es la gran cisterna es que se conserva. Está construida, se puede visitar. En el sitio lo que se va a hacer, está todavía en construcción este edificio, es un museo de sitio que se llama Paseo de la Cisterna. Actualmente se puede visitar de mano de lo que es la Manzana de las Luces. Bueno, actualmente no, pero se puede visitar cuando no estamos en pandemia. Y lo que se expone en el sitio es este registro inmueble, que no se va a poder acceder adentro, sino que se puede circular fuera, pero un museo de sitio con los objetos, algunos de los objetos encontrados, que vayan contando la historia, no solamente de lo que es la vida cotidiana, sino también, por ejemplo, esto que mencionamos antes, fue casa de correos, y fueron muchísimos los restos de fragmentos de sellos de lacre, por ejemplo, que aparecieron, los juegos de niños, los restos de animales que te dan a conocer las prácticas de consumo alimenticio. Todo esto va a estar en el sitio. Entonces, para nosotros es importante que se pueda dar a entender de que el patrimonio se puede conservar. En este caso no se conserva todo lo que está en el sitio, sino se conserva solamente la cisterna, pero todo el otro material existe, está registrado, y todo lo que es el material mueble se puede visitar, se puede recorrer. Y en este caso el edificio aprovechó, la empresa constructora aprovechó esto para diseñar este museo de sitio, que se va a encontrar en planta baja y va a ser de acceso público. Perdón, ya para ir terminando, esto que decía Flor es absolutamente fundamental. Por ahí insistimos mucho con esto, tal vez porque con esta idea de dejarlo de vernos, yo estoy segura que molestábamos en la obra, por supuesto que molestábamos cuando estábamos en la obra, pero se pudo hacer. La necesidad de dejar de vernos, que a quienes construyen a los arqueólogos, como la gente que te va a parar la obra, y también los arqueólogos dejar de ver a la gente que construye como las personas que te destruyen todo. Es importante generar un espacio común y las posibilidades de que eso después derive en espacios en los cuales sea exhibida la información y el material es el mejor resultado posible. Elegimos estos dos ejemplos que son buenos ejemplos, uno porque ya es museo, el lugar en que estamos trabajando, que fíjense que es el extremo de la total modestia en un espacio sobre el nivel de cero, y un espacio que fue absolutamente fastuoso durante todo el siglo XIX, y que lo que se puede ver está por debajo del nivel de cero, como dos ejemplos
bueno, claramente trabajamos muchas veces en muchos sitios en los cuales después no se conservó nada, y en los cuales en muchos casos a nadie le importó nada lo que estábamos haciendo. Pero bueno, puestos a elegir, también está bueno destacar que hay posibilidades interesantes de articulación de trabajo a partir de esta cuestión de construir diálogo y tratar de ver que cada uno entienda que hay otra actividad que se tiene que desarrollar en paralelo y que es igual de importante de la de uno. Uno siempre tiene como a creer que lo que hace uno es más importante. En eso los arqueólogos somos medio como fanáticos en algún punto, de uno quiere o tiene el impulso de salvar todo, o de decir que todo puede ser potencialmente importante, que sería genial que se guardara. Pero también aprendimos disciplinarmente a hablar implica entender que hay otros procesos, sobre todo cuando uno hace arqueología urbana, que están afectando los sitios, que tienen que desarrollarse, que la gente tiene que vivir en algún lugar, y que lo mejor que puede pasar en estas circunstancias es llegar a un punto intermedio, en la salvaguarda de una parte del patrimonio, en la conservación de toda la información y también en el avance de una habitabilidad de las ciudades que fundamentalmente tiene que también cumplirse. No tiene sentido salvar algo si la población que habita ese mismo lugar después va a estar incómoda, que jamás va a querer pisar para verlo, o jamás se va a sentir conectada con eso porque odió el proceso implicado en salvarlo. Así que bueno, creo que esto era más o menos lo que queríamos comentarles. Creo que ya estamos al final de la presentación. Así que gracias de parte mía y de Flor, y seguimos con Fernando. No sé, Fer, si querés hablar vos o querés que, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera comentar, estamos a tu disposición. Bueno, gracias Florencia y Ana. Sí, yo había tomado nota de algunas cosas y tenía la intención de compartirlas. También es cierto que ustedes ampliaron muchísimo respecto del contenido de los dos artículos, y eso estuvo muy bueno. Me parece que, bueno, para empezar, digo, me parece fantástico lo que representa la presencia de ustedes en el ITEPAC, en el sentido de, bueno, de pensar la historia urbana, de preocupaciones que son nuevas y que son una especie de aire fresco también, ¿no? La historia urbana y la historia arquitectónica. Esto de arqueología de la arquitectura, ¿no? Cómo, digamos, cómo complementa nuestra, y no solo complementa, sino que nos ayuda a recordar que muchos de los indicios sobre los que se construyó la historia de la arquitectura son arqueológicos, y eso no es para nada menor. Así que bueno, nada, eso tenía para comentar respecto de cómo arrancó tu presentación. Y después tenía acá una serie de notas para compartir del segundo, más que nada, del segundo artículo, que me pareció muy interesante, el segundo que presentaron aquí, el de los pozos y poceros de Buenos Aires, que me interesó porque, bueno, pone en foco un sector de la edilicia absolutamente desdeñado por las historias reconstruidas, ¿no? Y lo interesante era ver también en el artículo que ustedes dieron a discusión, es que en el caso de Buenos Aires, por lo menos, donde no existía un sistema fluvial tipo torrente como el que tienen en Mendoza y Santiago de Chile, donde hay un sistema de acequias, donde es agua todavía. En el caso de Buenos Aires, la importancia que tuvieron esas estructuras, digamos, subterráneas, es, la verdad que es impresionante. Se iban acumulando con el tiempo, obviamente. O sea que el tema de pozos y poceros, creo que de lo que escribimos con Flores, de lo que más nos gusta, el artículo al que hace referencia Fernando es el artículo de pozos y poceros, que fue un poco un desarrollo de tratar de entender quiénes habían hecho estos pozos los pozos de agua, los pozos de letrina, que son el elemento más repetido en el sitio, claro. Y también volver de vuelta al tema de los esclavos y el de la Claro, práctica, sí. de quién construía. Claro, Total, imagínense que para ahí nosotros, llego. Ah, perdón, te interrumpí muy ansiosa. No hay no, decía que problema.
para nosotros excavarlo fue súper incómodo Mm. y en un momento dijimos, bueno, ¿y cómo fue hacerlo? Y ahí fue donde empezó a surgir con Ana de preguntarnos quién hizo este pozo, que hay pozos que tienen 80 centímetros de diámetro hasta 1 metro. Por suerte teníamos personas en el equipo arqueológico de con textura más chiquita que podían entrar al pozo y trabajar más Sí, algunos no cómoda entrábamos. que yo, por ejemplo. Claro. Y después otra pregunta que nos hacíamos es si las cisternas de la segunda mitad del siglo XIX, ¿cómo fue construidas alrededor? Ya tenías la casa hecha. Entonces había que vaciar ese volumen de tierra Claro. de un patio y llevarlo hasta el frente. Ujú. No, es que es un mundo absolutamente, digo, digamos, lo que llama la atención es no solamente que sea reconocido, sino el espesor que el tamaño y la calidad, ¿no? Digo, particularmente la cisterna de 8 metros de diámetro, es equivalente al ancho de un lote, ¿no? Y que contaba, como vos ponés ahí, la verdad que me gustaría preguntarte también cómo era efectivamente esa parte de la cisterna, contaba con una cúpula para ser techado, obviamente, porque tenía 8 metros o 7 y pico de diámetro, ¿no? También la profundidad, digo, si uno piensa que algunos de los pozos tenían 30 metros de profundidad, y de una manera construidos un día más en el terreno, mucho más de lo que se llevaba sobre él, digamos, era mucho más lo que había abajo, ¿no? Y también es interesante cómo, digamos, esto que decíamos recién, ¿no? De los pozos, cómo el artículo historiza las estructuras, porque efectivamente se iban acumulando en el tiempo y hay un siglo entero de pozos, digamos, ¿no? Pero más allá de la posibilidad de organizar temporalmente, digo, como si fuera una línea de tiempo, digo, la construcción de estas estructuras, en otra escala también me parecía interesante que, digamos, la periodización es importante, digamos, en una escala más macro para darnos cuenta desde cuándo y hasta cuándo estuvieron en servicio este tipo de estructuras sanitarias y de provisión de agua, digamos, ¿no? Porque estamos hablando, en definitiva, de un paradigma sanitario desaparecido, digamos, por lo menos en gran parte de las ciudades, a partir de esta aceptación y difusión de un nuevo paradigma, que es el sistema de provisión de agua y de desagüe resuelto en red, digamos. Es decir, centralizado. Un sistema que implicó de algún modo deslocalizar algunas funciones como almacenamiento de agua en grandes cantidades o tratamiento de aguas residuales, que dejaron de resolverse dentro del espacio del lote, digamos. Eso es interesante. O sea, estamos ante distintos paradigmas infraestructurales, si se quiere, o sanitarios, porque habría que ver un poco si este sistema resuelto dentro de cada lote lo podemos considerar como una infraestructura. Yo pienso que sí, aunque la idea de infraestructura generalmente está más asociada a la red, pero como existían, y vi ahí las fotos, una serie de canalizaciones internas que conducían a los pozos, yo creo que podemos hablar en estos casos de una infraestructura a menor escala, ¿no? A escala del lote. Y en este sentido, como un paréntesis, yo justamente abonando por un enfoque más infraestructural, incluiría las canalizaciones también a los pozos en sí, digamos, porque me parece que aparece una distinta perspectiva, digamos, en relación a que esas estructuras también se empiezan a conectar con la planta de los edificios desaparecidos, ¿no? Definitivamente me parece que las infraestructuras podría ser un marco teórico útil para ustedes. Y bueno, tenemos acá siempre con nosotros algunos referentes de la historia de la infraestructura, como Ansumino, como Valeria Gruchevsky, que me parece que pueden aportar ahí, por lo menos algunos trabajos más conceptuales, ¿no? En el sentido de
digamos, infraestructura como un sistema de interconectado de objetos, ¿no? Esta es un poco la idea. Ahora, más allá de la posibilidad de concebir este conjunto de objetos como una infraestructura, y más allá de la posibilidad de estudiarlo desde el enfoque infraestructural, lo que me gustaría hacer es reparar en algo que me parece que es una aspiración provocativa de trabajo y que está presente ya en el título que anuncia un objeto de estudio que es el de arquitectura bajo cota cero. Y en este sentido, digo, me parece que creo que la inscripción de estas estructuras bajo cota cero en el campo de la arquitectura es una invitación a discutir, ¿no? Que vale la pena dar esa discusión. En este sentido, me parece que el trabajo, no solo este trabajo, voy a decir, sino la presencia misma de Ana y de Flor en el PAC, nos interpela de una manera particular a los arquitectos, interpela también la definición misma de arquitectura, que históricamente, digamos, ha eludido dar entidad alguna al suelo y al subsuelo, digamos, dando por sentado que el mismo es un plano de apoyo, ¿no? O como se desprende, que eso también aparece en el título, es el plano cero, la cota cero, ¿no? Como dando a entender que más allá de eso no hay nada. Y ahí podemos volver a esta reflexión que hacía Ana al principio acerca de la definición de la arquitectura para los arquitectos y una para los arqueólogos. Qué bueno darse cuenta, digamos, que los arquitectos no tienen plena soberanía sobre ese objeto de estudio. Para algunos será complicado aceptarlo, pero para otros es bastante estimulante, digamos, ¿no? Y aquí me parecía que había dos dimensiones del suelo que las estructuras que estudiaron en el artículo pueden ayudar a poner en cuestión. Una es, la primera dimensión es una dimensión espacial del subsuelo. Aún cuando no se trate de espacios habitables, me pregunto si en el caso del lote de la calle Moreno, un estudio de la arquitectura que se construyó allí puede pasar por alto la existencia de un espacio de 8 metros de diámetro por 3 metros de altura, ¿no? Un espacio cuyas dimensiones son mayores que cualquiera cualquier local de un edificio, digamos, ¿no? Ojo que la Y un cisterna cuando espacio estaba que... completa tenía casi 8 metros de altura también. ¡Wow! Impresionante. 3 y pico son los que se conservan, pero tenía 8,30, 7,20 por adentro, 8,30 por afuera y casi 8 metros de altura. Era una cosa monstruosa. Y no aparece Sí, marcada en ningún plano. Esto es la parte absolutamente interesante. Los arqueólogos tenemos una frase muy divertida que uno aprende cuando está en segundo año, que es: el mapa no es el territorio. claro. Y es una cosa que cuando te pasan estas cosas, descubrís que es una verdad absolutamente cierta, que es, ¿cómo puede ser que primero no haya planos de la casa del tipo que era el más importante de Buenos Aires? Pues no había. Y segundo, es como una estructura de estas características, como vos decís, cómo se construye esto, cómo se puede hacer una historia de la arquitectura de este lugar y que no aparecía en ningún plano. No, aparecía. Y que después aparecía una cisternita chiquitita, menor si se quiere, que sí Que no es estaba tan marcada menor. en el plano. Que no es No tan tan menor, menor pero porque digamos tiene menor en sus comparación con la dimensiones. gran cisterna. Claro. Bueno, por eso Claro. también esta es la Sí. parte de la articulación interesante entre historia de la arquitectura y arqueología, que a veces cuando la información documental te dice una cosa, ir a fijarte te dice otra. Y los dos relatos que se construyen, digamos, son interesantes como evaluación del resultado final. Absolutamente. Sí, sí, eso me parece lo más interesante, diría yo, de la posible colaboración entre las dos disciplinas, ¿no? Esa brecha que por suerte se abre, digamos, ahí. La verdad que es fantástico. La verdad que las dimensiones de ese espacio son las dimensiones de un crucero de una iglesia, digamos, 8 por Sí. 8 de alto, casi.
de una iglesia modesta, pero, digo, un espacio absolutamente típico dentro del tejido residencial de Buenos Aires, obviamente. Y digo, también el modo que puede pensarse el espacio del lote y el espacio del edificio, y también las posibles ampliaciones, digo, porque si uno está pensando en una historia donde importaron ciertas decisiones respecto de cómo y dónde se construye, la consideración de ese cómo y el dónde, obviamente estaba la cisterna. Podías avanzar sobre la cisterna. Digo, me parece que son objetos que hay que empezar a incluir, digamos, en el modo en que se construye la historia de lo construido, ¿no? Y la cosa se vuelve más interesante si incluimos en esa consideración el espacio la variable profundidad o altura, digamos, ¿no? Porque es difícil resistir la tentación de imaginarse una especie de plano noli de los espacios del subsuelo a distintas profundidades, para incluir no solamente los sótanos, que es lo típico, sino también estas estructuras de tamaño muy, muy variable que en el medio de la manzana debían proliferar de una manera impresionante, ¿no? O sea, en el fondo de los lotes. Eh, y además de la espacialidad, la otra dimensión del suelo, del subsuelo, que resultaría interesante poner en foco, es la de la materialidad, que tampoco en la historia de la arquitectura no aparece. A mí aquí me parece muy útil el concepto de imaginación seca, con el que Graciela Silvestri siempre examina muy críticamente una disciplina arquitectónica y una práctica que deriva de esa disciplina, incapaz de dar entidad y de problematizar una materialidad fangosa del territorio, digamos, particularmente en la región pampeana y litoral. Y ahí Graciela señala siempre las limitaciones que implica una definición vitruviana de la arquitectura, que da por sentado que el suelo es sólido, es homogéneo, es estable, ¿no? Que por lo tanto nunca es capaz esta disciplina de advertir algo como la diversidad de suelos, o la presencia del agua, digamos, en el suelo, no solamente en napas, sino también en áreas de escorrentía, etcétera, ¿no? Eso, digamos, no tiene entidad. Y en este sentido me parece que trabajar dentro de este periodo anterior al paradigma infraestructural más convencional y actual, que suponía que todo el desagüe tenía que, digamos, ser evacuado fuera del lote. Eh, Digo, me parece que trabajar en este otro paradigma anterior implica reconocer esta materialidad, porque el funcionamiento del paradigma anterior dependía de alguna manera de la capacidad de absorción del suelo. O del subsuelo. Además, como la infraestructura es por definición un objeto que históricamente rara vez fue pensado más allá de la mera utilidad, me parece que el enfoque infraestructural es un enfoque en el que desde el inicio importa todo lo que está escondido y oculto, ¿no? Digo esto porque me parece que es importante que advirtamos lo solidario y lo aliados que han sido un paradigma arquitectónico y un paradigma urbano, un poco al coincidir en esta suposición que la materialidad del suelo puede reducirse a un plano, ¿no? Por eso me parece que ayuda a diferenciar del pensamiento arquitectónico urbano la mirada infraestructural, que, digamos, que le puede restituir cierta entidad al subsuelo. Desde la arquitectura o desde el urbanismo generalmente se lo concibe como un plano. Por eso me parecía, volvía sobre esta posibilidad de tener un enfoque infraestructural, porque lo infraestructural ya es un enfoque que de por sí, por definición,
siempre trata con lo que está oculto, digamos, ¿no? Con lo que está escondido. Y eso incluye la construcción de estas estructuras y también a quienes estuvieron involucrados materialmente en esa construcción. En este sentido, lo interesante que muestra el artículo es que si estas estructuras subterráneas están borradas, digamos, de las historias de la construcción de la ciudad, mucho más borrados están los trabajadores que participaron en ese, trabajadores entre comillas, ¿no? Porque eran esclavos en realidad. Y para avanzar por esta línea de investigación seguramente sea más útil la bibliografía de la social. En realidad la arquitectura tiene muy poco que ofrecer ahí. Y aquí el herramienta sigue siendo muy llamativo. En general la dimensión técnica, y dentro de esa dimensión lo particularmente relacionado con los saberes y con los haceres de los gremios de la construcción, en la historia de la arquitectura no tiene entidad directa, como si no se pudiera pensar lo construido desde ahí. Bueno, pero por ahí la historia de la arquitectura no tiene nada para ofrecer, pero la arquitectura en pie sí, el registro material, justamente. Claro. De lo que podemos obtener información sobre este no es justamente la historia, sino el objeto. Y en eso es el momento en que los trabajos de análisis arqueológicos de arquitectura se convierten en arqueología. Esa es la mirada, el abordaje de un cierto tipo de objetos en el momento en que empezamos a hacer arqueología. Que es la parte más complicada, obviamente, porque uno siente que tiene la historia social, digamos, todas las formas de historia, desde la historia agraria hasta lo que a uno se le pueda ocurrir, recuperando información, pero vincularlo con una materialidad específica es el momento en que se complica la vida y es el momento en que empieza a ser 100% arqueología ese análisis. Claro, lo que contábamos acerca de las conductas y los usos detrás de los objetos, digamos, ser capaz de construir ese conocimiento. Sí. Vos mencionabas antes una cosa que es lo que es arqueología de la arquitectura, que es una línea muy fuerte y muy nueva que se ha empezado a hacer ahora en diferentes partes de Argentina. Nosotros queremos, cuando seamos grandes y crezcamos como equipo, hacer arqueología de la arquitectura, pero nos falta bastante todavía, porque es una línea muy específica de análisis, es súper interesante, pero es una línea más enfocada en la reconstrucción de la historia del objeto que en la reconstrucción de la historia de los individuos detrás del objeto. Y en ese sentido creo que está bueno ir por las dos vías. Entender mejor el objeto puede servir a los objetivos de manejo y de planes de conservación y demás, y la parte de entender a las personas tiene más que ver con lo que es la comprensión del desarrollo histórico-social, de lo que pasó atrás. Pero ahí sí yo confío en los edificios, o en las ruinas, o en los restos de los edificios que nos van quedando para darnos información sobre la gente que los construyó. No, está buena la aclaración que haces respecto de los dos enfoques. Eso está muy bien. No, bueno, digo, a ver, mi comentario como quería terminar un poco enlazando con el otro artículo. Lo que me parece que está bueno, por lo menos del primero, es esta posibilidad como de pensar y de reponer, digamos, otras agencias, digamos. La de los trabajadores, la del trabajo esclavo, la agencia del suelo también, digamos, ¿no? Y de alguna manera, qué mejor para reconocer esa agencia del suelo que lidiar más el segundo artículo con un terreno de alta sismicidad, digamos. Una sismicidad que irrumpe en cualquier periodización de historia urbana y arquitectónica. De todos modos, este segundo artículo me parece que pone en foco otros problemas de la arqueología, de la arquitectura. Me parece que uno de ellos es el obstáculo que representa para esta arqueología que las obras que se realizan al servicio de la monumentalización de los edificios se convierten justamente en un obstáculo, digamos, ¿no? Porque son obras que paradójicamente terminan restando utilidad documental a los edificios, ¿no? Y en este sentido me parece que me animo a pensar que hay otros ejemplos muy parecidos en Argentina, como lo único que me viene a la mente es el de la Casa de Tucumán, que tiene una historia también fuertemente tensada por estas vocaciones
narración monumentalista que las descontextualiza totalmente, además porque las empieza como a considerar como objetos exentos, y rompe el tejido urbano que tenían, que compartían con otros edificios, bueno, un montón de otras cosas. Y en ese sentido, se me ocurría que si se podía hacer dialogar este caso con otros, ¿no? Con otros comparados. Bien. Hay una investigadora que se llama Bianchi que dice que por definición la arqueología urbana es un diálogo en tensión. Sí. ¿Cómo no entendí? Que la arqueología urbana es siempre un diálogo en tensión. Claro. Que tiene que ver con exactamente esto que vos decías, siempre trabajar en ciudades y trabajar en estos espacios tiene que ver con esa tensión entre diferentes intereses y diferentes intenciones. Así que sí, se podría pensar en cualquiera de los dos ejemplos, ya sea el caso de San Juan o el caso de Buenos Aires, tiene semejantes en la historia constructiva de diferentes partes, y se ha ido resolviendo de diferentes formas. Esa tensión tiende a resolverse de peores modos a veces y de mejores, Claro. dependiendo del aporte de información que pueda hacer cada uno también y de las posibilidades de argumentación y por supuesto políticas. Todo junto. Claro. Sí, en el caso de San Juan tenés una fuerza, digamos, operando de alguna manera en contra de tus intereses, que es justamente esta intervención extra, digamos, la intervención monumentalizadora, que siempre destruye más evidencias, ¿no? De las que... Vos estás hablando de Busquiazo. Sí, de Busquiazo y seguramente de otros también ahí en la No, Busquiazo parece haber sido una fuerza destructora bastante importante. Claro. Y sí, pero es imaginable, ¿no? Para la gente que no conoce bueno, por ahí la historia, Mario Busquiazo fue un arquitecto que a mediados del siglo XX hizo una intervención después del terremoto en la casa de Sarmiento, y como les comentaba, aparentemente es adobe y con por ahí para parte ladrillos, e hizo un encadenado de hormigón y metal alrededor, que hace que ahora cada vez que tiembla San Juan, cosa que pasa muy a menudo, eso se mantenga y todo lo demás se siga rompiendo mucho. El hormigón sigue ahí firme. También es fácil decirlo ahora y exagerarlo porque estamos en otro siglo y en otra perspectiva. Lo más grave de lo que hizo Busquiazo para mí en ese momento, me vuelve un poco locos, es que no registró lo que había antes de que él interviniera. claro. Es decir, Lo que reconstruyó pasa- una casa como él, no la reconstruyó, la terminó de armar como él creía que debía ser sin investigación previa. Y es una cosa contra la que también hay que pelear. La reconstrucción, como a mí me parece que era, lo que decía Florencia, sigue siendo la cisterna de Rosas. Rosas estaba muerto, enterrado, hacía 30 años que vivía en Inglaterra cuando se construye la cisterna, pero hay una idea de hacer algunas cosas y de juntar algunas cosas porque nos parece, más allá de la información, y contra eso también hay que pelear un poco para tratar de tener resultados que sean más consistentes y mejores para el patrimonio. Sí, totalmente. Hay una Sí. especie de fantasma de lo narrativo que anda como uniendo cosas, digamos, sin control. Pero bueno, ustedes también... ¿Puedo decir algo en relación a lo que comentaban? Perdón, porque por Sí, ahí termino. eso no va a tener sentido. Ah, bueno, disculpa, sí. No. Decime. Que en ese sentido, la imagen que ustedes mostraron del renderizado del sitio, del museo de sitio que piensa hacer la empresa constructora, está reforzando justamente por ahí algunos. Habría que mirar muy bien esa museografía, ¿no? Me quedé con esa imagen, ¿no? De Encarnación Escurra asociada a la cisterna, ¿no? Como que tendrían que reformular esa museografía un poquito para no caer en lo que ustedes están comentando. No, es una pavada. Te quedaste con Encarnación porque Florencia tuvo la amabilidad de no poner la otra imagen en que hay una gigantografía de Rosa de 7 metros de alto. Sí, solo por ahorrarte a Rosas te puso a Encarnación. El problema, y esto no es un dato menor para nosotros, es que nosotros como arqueólogos generamos la información, la ponemos a disposición
y en algún momento otro decide qué se hace con el museo. Claro. Nosotros no tenemos ninguna forma de decisión en eso. Entonces, lo único que podemos decirles, miren, las baldosas se dejaron de fabricar, se empezaron a fabricar en 1860, se dejaron de fabricar en 1863, o sea, el periodo constructivo tiene que ser de 60 en adelante, no puede ser de rosas. Lo dijimos, lo publicamos. Obviamente, digamos, los argumentos que tenemos, las posibilidades como científicos es dar a conocer lo que creemos que es la interpretación correcta. Y después otro decide. Y nos encontramos con eso, con que después de haber dicho, mirá, tiene 30 años de distancia, Rosas y la cisterna, cuando llegas, quien decide puso la gigantografía de Rosas. ¿Y qué Claro. hacemos en ese caso nosotros? Sí, el proyecto museográfico Nosotros- va por otro lado, es otro momento, ¿no? Claro. Todas las veces que podemos, Y a veces nos explicamos involucra que la ¿no? cisterna, todas las veces que podemos, explicamos que la cisterna no es de cuando vivió Rosas, no es de Rosas tampoco, es de otro periodo. Pero es lo que pasa también que por ahí un poco lo comentamos, el sitio se hizo famoso porque era la cisterna de Rosas, y si ustedes buscan en los Claro. medios de comunicación van a encontrar eso. Ujú. Y por eso insistimos tanto que no, y lo explicamos y lo publicamos, y todas las entrevistas a Ana también, Clara, siempre. Y hasta ahí llegamos. bueno. Porque no tenemos poder de influir más allá de dar la información como la interpretamos. Está bien. No, quería ir cerrando como para habilitar a... Ana quiere decir algo. Para que termine Fer y después se van anotando en el chat. Ahí está, buenísimo. ¿Sí? No, simplemente decir que, digamos, estos obstáculos que encontraron en San Juan también habían motivado un interesante diálogo con la investigación documental, digamos, ¿no? Como el avanzar por esos dos lados y cómo esas dos dimensiones se relacionaban. De todas maneras, algo que me quedó dando vueltas y me preguntaba acerca de eso, porque el primer artículo que leí fue el norte al 500 en Buenos Aires. Me interesaba volver a esta dimensión de la materialidad del terreno, de la construcción, y me preguntaba en San Juan qué pasa con los cimientos, digamos, si quedan los cimientos, no hace mención a los cimientos en la tarea de construcción. Digo, me preguntaba, ¿sobreviven los terremotos, sobreviven los cimientos a los terremotos? Por ejemplo, pueden ser reutilizados y entonces pueden convertirse en evidencia de un tipo de construcción que estaba antes. No sé. Bueno, tenía otras cosas pero si no quiero extenderme mucho más, la verdad que es fantástico no solamente los dos artículos, sino lo que nos inspira a nosotros el enfoque que ustedes tienen sobre lo que estudian realmente. Para los arquitectos es siempre muy refrescante, arquitectos y arquitectas. Así que Gracias, Mar, por tomarte el trabajo de leerlos y de comentarlos. Y la respuesta con respecto a los cimientos te la daremos cuando nos dejen excavar. Pero ¿no están ya en contacto con los cimientos? Todavía no, porque como es monumento histórico nacional, conseguir que nos dejen meter pala está haciéndose un proceso bastante más largo de lo que debería. Pero bueno, Bien. parte de los objetivos es justamente ese, ver cómo son los cimientos, qué podemos averiguar de los cimientos y las paredes y ver qué proceso constructivo se puede identificar. Con un poco de suerte, en un tiempo te contestamos. Bueno, queda entonces el compromiso de presentar el trabajo que hable de los cimientos. Dale, Bueno, gracias. a vos. Bueno, Fernando fue el primero que levantó la mano. Así que le doy la palabra y los que quieren mandan por acá, por el chat. Bueno, yo simplemente, bueno, me encantó el trabajo, obviamente, y lo vengo siguiendo. Le pido disculpas a Florencia, que no la nombré cuando hice la presentación. Y simplemente me parece que por ahí lo que nosotros podemos aportar es algo más desde la historia, ¿no es cierto?
por ejemplo, con respecto a las fuentes, me parece que el tema de lo doméstico, que a mí me interesa particularmente, sobre todo en la primera mitad del 19, hay otras fuentes que se podrían explorar. Eh, una, los diarios. Los diarios tienen muchísima información, muchas veces que dicen, bueno, se va a inaugurar una casa en tal lado, se vende una casa hecha con tirantes de pino, o sea, te da, o se venden materiales de obra extra, o sea, te da una secuencia importante. Otra es por la cuestión de la mano de obra. Me parece que es importante a los almanaques de la década de 1820 que se publican y donde están todos los oficios y quienes los ejercen, los que publican ahí, no todos, ¿no es cierto? Pero te da una pauta de algo que está cambiando en Buenos Aires. Yo supongo que San Juan es muy diferente, pero en Buenos Aires, primero que la población negra, a pesar de que va a ser muy importante a lo largo de todo el siglo XIX, va disminuyendo y también aparecen muchos artesanos europeos, sobre todo franceses e ingleses. Pensemos que los franceses eran la mayoría de la inmigración extranjera antes que los italianos hasta 1850-60. Por lo tanto, es importante. Yo lo tengo relevado en cuanto a las fiestas públicas y las decoraciones que se hacían, que eran todos artesanos franceses o ingleses, ¿no? Que trabajaban, habría que ver con quién. Y hay otros documentos, como los documentos de las obras públicas, donde se puede rastrear la mano de obra, los nombres, a veces dice fulano pardo, mengano santiagueño, digamos. Ahí empiezan a haber algunas pautas de quiénes eran los que ejercían los oficios de la construcción. Y también ahí aparecen presupuestos materiales y procesos constructivos. Pero obviamente es en la obra pública, porque en la obra privada prácticamente no se pedía documentación. Hubo un periodo muy corto durante el virreinato, que creo que Daniel Javelson lo estuvo investigando, que se pidieron planos y se presentaron planos de las casas, pero es muy cortito. Después, Sí, es en muy realidad, corto. claro, la mayoría quedaba en manos de los propietarios. Yo que analicé el archivo Zucchi, o sea, hay montones de proyectos que Zucchi hace para algunas casas de Buenos Aires y de Montevideo, y bueno, los planos se perdieron, están ahí, por suerte. Y después una cuestión con la evolución de la tipología. Yo no estaría tan, digamos, la hipótesis de que lo colonial continuó por un largo trecho, me parece que es más aplicable a San Juan, pero no tanto a Buenos Aires. Sí, eso es más, sí, Te definitivamente. digo, por ejemplo, Los una procesos son cita que me diferentes. acordé de Mansilla. Mansilla era obviamente sobrino de Rosas y nieto de la familia Escurra que habitaba la casa. Y él dice, el señor Holbein se está haciendo una casa a la moderna, compacta, tan diferente a la casa de mi abuela, que es esa casa, que tiene patios como plazas. O sea, fíjate que ahí ya hay una lectura diferente. No quiere decir que todo se modifica, todo también es lento, pero en las casas de la élite empiezan a aparecer otras cosas y yo tengo varios planos donde eso se ve, ¿no es cierto? Que está cambiando las formas de vida y la tipología. Eh, Así que me parece que en eso tal vez habría que puntualizarlo un poco más. Y después una cosa que me interesó, lo del Sarmiento, que a mí siempre me interesa, es el tema de los pobres decentes. Digamos que en realidad Sarmiento tenía prosapia y el recuerdo de provincia, en realidad el recuerdo de provincia es una contestación que él hace a el periodismo en Chile que lo trata de precisamente de pobre, ¿no? De tipo sin instrucción, qué viene este sanjuanino a decirnos a nosotros acá, ¿no? Entonces él contesta con este escrito que dice, no, yo soy pobre decente pero tengo prosapia, ¿no? Y eso tiene que ver con esto, cuando está esa cosa que me pareció que está en Recuerdo de Provincia, cuando dice, la casa dice mi mamá con 2 esclavos que le dieron sus primas y el terreno se lo donó fulano. O sea, que había una estructura de protección hacia los pobres decentes de las élites, que es una cosa que no está muy estudiado, que tiene que ver con la beneficencia, es decir, cómo evitar que un pobre decente caiga en pobre inculto. Digamos, es decir, cómo mantenerlo en un nivel de la sociedad que hoy sería la clase media. Entonces había una especie de solidaridad social de los sectores pudientes para que esos sectores no se pudieran, no se cayeran, ¿no?, del plato. Y me parece que la forma de la casa, yo creo que en el fondo siempre estuvieron pensando en una casa de patios, pero muchas veces se empezaba así.
¿no? Empezaba por hacer una habitación, otra habitación, que es lo mismo después tomaron los inmigrantes con las casas chorizo, ¿no? Es una A cosa ver, que yo permitió. de Sarmiento conocemos poco, pero lo que estuvimos leyendo leímos bastante. No conozco digamos, demasiado de su historia personal, porque lo que les decía, a mí la figura de Sarmiento no sé si es tan interesante, nos interesa mucho más la casa y la madre. Pero sí nos interesaba mucho el proceso de cómo consigue ese terreno la madre. Y de hecho el terreno es heredado. El terreno es parte de la herencia que queda de su padre, que es una persona que había sido más rica, más importante, después hereda el terreno, y nuestra obsesión en este momento es, primero, saber para qué se usaba antes, porque tampoco hay por qué suponer que esta casa fue la primera casa que se hizo en ese terreno. Claro. Hay esas cosas ridículas que nos encanta pensar a los arqueólogos, pero les cuento que las higueras no crecen solas. Las higueras en América no crecen de semilla, porque es una planta que tiene que ser plantada. Entonces, si había una higuera, y crecen lento, si había una higuera para que la madre tejiera abajo, estaba plantada hacía por lo menos 30 años cuando se construye la casa. Claro. Entonces la pregunta es, ¿para qué se usaba el terreno antes? ¿Alguien vivía? ¿Alguien plantaba? ¿Tenía frutales ahí? Hay todo como una indagación que nos parece mucho más interesante desde lo No, material. Y definitivamente la casa tal vez pretendiera ser de patios. Pero la pregunta es, las casas que pretendían ser de patios y no llegaban a ser de patios, ¿no forman parte de un tipo constructivo también? ¿De un periodo y de un grupo, de una clase social en particular? Un poco eso es lo que intenta explorar la bueno, investigación. una cosa termino porque después hay otra persona que quiere hablar. Hay que tener en cuenta, vos no querés estudiar a Sarmiento, pero hay que tener en cuenta que Sarmiento tiene un modelo que es Franklin y que es el hombre hecho a sí mismo, y muchas veces exagera, ¿no? Y coloca a la familia y su situación personal en una, podemos decir, en condiciones que no eran las reales, ¿no es cierto? Entonces, hay que Sí, ver, como hay que sopesar porque él mete muchas cosas que son muy contradictorias entre sí, ¿no? Y que lo ayudan a formar esta imagen de hombre hecho a sí mismo, que en parte lo es. Y Recuerdo de Provincia es una especie de cosa muy ambigua entre decir yo soy un hombre hecho soy el hombre hecho a sí mismo, pero soy descendiente de los Oro, que era la familia más importante de San Juan. O sea, todos los personajes interesantes que ha tenido el país son gente contradictoria. Así que cualquier cosa obvio. que haya escrito cualquier personaje histórico interesante en Argentina es totalmente contradictoria. Sí, sí, sí. Perdón, Marcelo quería decir. Marcela, sí, creo que es. Bueno, Marce, que te diste, yo pensé que era Marcela, pero no sé. Yo pensé que era Marcelo. No sé. Bueno, Sí, soy yo. ¿Cómo estás? ah, Lo que pasa es que Marcela. tengo baja señal, entonces no prendí la cámara. No, quería confirmar y comentarte algo en relación a las fuentes. Lo que dice Fernando es así, yo lo comprobé estudiando el cementerio de la Recoleta y las tumbas, las bóvedas y la construcción del cementerio en la primera mitad del siglo XIX. Ahí aparecen los constructores, aparecen quiénes son los artesanos, aparecen quiénes son los que hacen los pozos, quiénes son los que hacen las delimitaciones, o sea, aparecen mencionados, aparece su nombre, incluso aparece hasta su condición, si es pardo, si es moreno, si es negro, si es esclavo, ¿no? Aparecen, están las fuentes, aparecen. Y cuando trabajas en la sala 10, policía cementerios, porque la policía administraba, tenía que hacer los pagos, entonces ahí identifica a las personas. Y otros lugares donde estudiando afrodescendientes en el siglo XVIII y XIX aparece también es en las sucesiones. Es decir, en las sucesiones también aparecen, digamos, las cualidades, digamos, de las personas y demás, y aparecen obviamente lo que dice Fernando, las características de las viviendas, también, porque se describen, porque hay que tasarlas. Y los diarios, sí, sin duda que es un trabajo muy meticuloso, pero... Y después te quería hacer una pregunta sobre la casa de San Juan, porque si no entendí mal,
ustedes están en este momento analizando los materiales de los muros de esa sección de la casa actual que correspondería a la originaria, ¿no? No. No llegamos a analizar, tenemos todo preparado para tomar las muestras, pero no tenemos la autorización todavía. Estamos esperando la autorización. Ah. Pero digamos que ustedes estiman que esos muros son los originales. Estimamos, Los de esa digamos, primera casa. sí, de todos modos, tampoco es un trabajo solamente nuestro. Hay otras personas, la arquitecta Plana, la que ahora es la directora de la Casa de Sarmiento, incluso tiene un estudio histórico sobre el desarrollo constructivo de la casa, y todos coincidimos, básicamente porque la cantidad de documentos que hay que mencionan la construcción son relativamente limitados, así que más o menos que todos vimos lo mismo, que hay un núcleo constructivo, que es lo que forma parte ahora de lo que se llama la sala de inicio del museo, que ese correspondería a la primera unidad de vivienda, y que lo demás es lo que se fue adosando posteriormente. El interés de analizar los muros es que supuestamente en ese adosarse de otros elementos, en algún momento se cambia la tecnología constructiva, porque pasás básicamente de un colonial de gente extremadamente pobre, modesta y tal vez construida por esclavos, a la casa del gobernador de la provincia. Y en eso hay un cambio de tiempo y de tecnologías. Si cuando podamos tomar las muestras, digamos, esperamos poder identificar, en algún momento va a aparecer ladrillo, va a dejar de ser adobe y va a empezar a ser ladrillo, los revoques van a ser diferentes, suponemos que las plantas que usaron para hacer los morteros van a ser diferentes. Pero digamos, de momento estamos como agazapados esperando ese permiso para ver si todo este modelo que tenemos construido desde lo histórico, que llegamos al límite, necesitamos ahora evidencia material para contrastar todo lo otro que encontramos en los documentos. Veremos qué pasa. Y además de todo eso, después que nos dejen viajar a San Juan. Sí, pequeños detalles que en este momento no estamos pudiendo resolver. Bueno, sí, el micrófono hace un poco de ruido, pero me parece que no quiero coartar, pero si no quedan preguntas. Todo el mundo Bueno, tiene hambre. No es pero normalmente tratamos de tomar el tiempo para que la gente sepa cuánto le ocupa. Voy a hacer preguntas después. Bueno, nada, quiero agradecer, no sé, pues me tocó coordinar por lo menos tecnológicamente. Les quiero agradecer un montón a Ana, todos los comentarios que salen en el chat son buenísimos. Y bueno, y a Fernando Williams, para un nombre más académico, por leer, a Ana y a Florencia por estar muy rápidamente. Se están organizando este año las reuniones, así que ellas estuvieron primeras y corrieron bueno, no sé, pero para estar. A Fernando Aliata, por supuesto. Bueno, por estar y a todos ustedes, sin los cuales, parezco ya presentadora de TV, sin los cuales estas reuniones no podrían existir. Bueno, me encantó. Gracias, Ana. Buenísimo, gracias, Ana. Gracias. A las dos Anas. Bueno. Y a Florencia. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Muy Chau, lindo chau. trabajo. Un Hasta abrazo a luego. todos.